Hola, en este tutorial vamos a explicar cuáles son los isómeros y poner los ejemplos de los diferentes tipos de isómeros vistos en clase. Primero que nada, lo que es más importante es acordarnos que los isómeros son moléculas que van a tener el mismo número de átomos de los mismos elementos, solamente que están acomodados diferentes. Por ejemplo, si yo tuviera una casita hecha con piezas de Lego y yo la desarmara toda para después construir un coche con exactamente las mismas piezas, sin dejar fuera ninguna pieza ni agregar ninguna nueva, lo que yo tendría ahí serían dos isómeros. La casita sería un isómero del coche, por el hecho de que están formados de exactamente las mismas piezas en la misma cantidad. En formato químico podemos ver que los isómeros van a tener la misma fórmula química reducida, es decir, van a indicar los mismos tipos de elementos en la misma cantidad, pero a la hora de ver la fórmula desglosada, vamos a ver que tienen diferentes estructuras o diferentes acomodos. En esta clase vamos a ver tres diferentes grupos de isómeros, como son los isómeros. Hay que acordar que dentro de la química orgánica tenemos algunos grupos de átomos que son los que se llaman grupos funcionales, que le van a dar características muy específicas a las diferentes moléculas. Los isómeros dependen mucho de estos grupos funcionales, debido a que estos grupos se pueden acomodar o se pueden ubicar en diferentes lugares para cambiar el tipo de molécula. Ahora sí, en el caso de los isómeros de posición, son moléculas que van a tener el mismo tipo de grupo funcional, pero acomodado en diferentes lugares de la molécula. Vamos a poner aquí unos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo el siguiente compuesto, tengo aquí un alcohol, específicamente este compuesto se llama 3-pentanol porque el hidroxilo está conectado en el carbono número 3 de la molécula. Aquí está 1, 2, 3. Entonces tenemos al hidroxilo conectado en el carbono número 3. La fórmula química reducida de esto va a tener carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? De carbonos en este caso vamos a tener 5 átomos. De hidrógeno tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrógenos. Y de oxígeno tenemos uno, ¿ok? Acuérdense, el uno no se escribe, entonces lo podemos dejar ahí borrado. Ahora, ¿cuál sería un isómero de posición de esta molécula? Si el grupo hidroxilo estuviera conectado en algún carbono diferente al carbono número 3. Por ejemplo, si el hidroxilo estuviera conectado en el carbono número 2. El compuesto que tengo aquí tiene igualmente la misma cantidad de carbono, o sea, 5. De hidrógenos tenemos aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrógenos y tenemos un oxígeno. Entonces, como nos podemos dar cuenta, en ambos casos la fórmula química es exactamente la misma, o sea, la fórmula química reducida. Es decir, tengo la misma cantidad de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Pero la diferencia es que en el primer caso tenemos el hidroxilo en el carbono número 3 y en el segundo caso tenemos el hidroxilo conectado al carbono número 2. Como la posición de ese grupo funcional cambia de lugar, entonces esto se les puede llamar isómeros de posición. Vamos a poner otro ejemplo de isómeros de posición, ahora con otro grupo funcional diferente. ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, una cetona? En este caso tenemos la 2-butanona. No, pero tendría que ser una pentanona o hexanona. Perdón, en este caso tenemos la 3-hexanona. ¿Cómo sabemos que esta es una hexanona? Vamos a contar los carbonos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso de carbono tenemos 6. De hidrógeno tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y tenemos un oxígeno. Ahora, si yo cambiara de posición el grupo carbonilo, que es este que tengo aquí, y yo lo tuviera en lugar de en el carbono número 3, lo tuviera en el carbono número 2, por decir algo, tengo aquí de la misma forma 6 carbonos, hidrógenos debo tener 12, son 2, perdón, aquí iba un 3,
Lo siento. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrógenos y un oxígeno. Igualmente nos damos cuenta que las fórmulas químicas reducidas son exactamente las mismas, pero en este caso tenemos al grupo carbonilo en el carbono número 2 en lugar de en el carbono número 3. Para identificar isómeros de posición, lo que es más importante hacer siempre es fijarnos cuál es el grupo funcional que tenemos y saber ubicar cuál es la posición o la ubicación de ese grupo funcional. Si logramos distinguir al grupo funcional, como en el primer caso es el grupo hidroxilo y en el segundo caso es el grupo carbonilo, y nos damos cuenta dónde está colocado el grupo funcional, podemos entonces identificar que en estos casos los isómeros que tenemos son isómeros de posición. Ahora, una cosa muy importante sobre los isómeros se tienen que comparar siempre en parejas, o sea, vamos a comparar un isómero, perdón, un compuesto que sea isómero de otro compuesto, no podemos hablar de un isómero aislado, siempre tienen que ser en comparación. Entonces, ¿cómo podemos decir? Estos dos de aquí arriba son isómeros entre sí, y estos dos de aquí abajo son isómeros entre sí. El compuesto número 2 que dibujé, este que estoy circulando, y el compuesto número 3 que dibujé, entre ellos no son isómeros, porque tienen diferente cantidad de carbono en el primer caso y en el segundo. En el caso de arriba yo tengo 5 carbonos y en el caso de abajo tengo 6 carbonos. Entonces eso indica que los compuestos de arriba no son isómeros de los compuestos de abajo, ¿ok? Pero sí, digamos, por diferentes grupos. Entonces voy a dibujar aquí una línea justo para dividir que los dos de arriba son isómeros entre sí, los dos de abajo son isómeros entre sí y son isómeros de posición porque cambia el tipo de grupo, perdón, el lugar del grupo funcional que tengo. Ahora, siguiente tipo de isómeros que vamos a estudiar son los isómeros de función. En el caso de los isómeros de función tenemos varios diferentes tipos. El primer tipo de isómeros de función que vamos a ver son los isómeros de función de grupo alquilo. Para que quede muy claro, un grupo alquilo es un grupo de carbonos e hidrógenos que forma parte de un hidrocarburo. Por lo general representa alguna ramificación dentro de un hidrocarburo. Por ejemplo, si yo tengo el siguiente compuesto, este bloquecito que tengo aquí, este CH3, es lo que podría ser un grupo alquilo. Podría yo decir, por ejemplo, que si separara toda esta parte del compuesto, eso sería un grupo alquilo. O si tuviera este por separado, también ese podría ser un grupo alquilo. Cuando yo tengo un hidrocarburo que está conformado pues tal cual únicamente de carbonos y de hidrógenos, cualquier grupo de carbonos y de hidrógenos dentro de este grupo, digo, dentro de este compuesto, se le puede llamar un grupo alquilo y específicamente son las ramificaciones. Ahora, en los isómeros de función podemos tener que cambia el tipo de grupo alquilo o la posición de un grupo alquilo. Por ejemplo, en este caso, este primer ejemplo que les dibujé aquí tiene 7 carbonos en total. Y de hidrógenos tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hidrógenos. ¿Ok? Esa es la cantidad de hidrógenos que tenemos. Ahora, isómeros de función del tipo de grupo alquilo podría ser el siguiente. En este caso lo que hice fue mover esa ramificación a que quedara en el borde de la molécula. Y entonces aquí podemos darnos cuenta que como tengo la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos, pero los grupos alquilo están acomodados diferente, pues entre ellos son isómeros. Vamos a contar los carbonos y los hidrógenos para comprobar. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos y de hidrógenos tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, entre ellos son isómeros de función del tipo de grupo alquilo. Como nos podemos dar cuenta, lo que cambió de posición o lo que cambió de ubicación fue ese grupo de carbonos y de hidrógeno. Ahora, un siguiente ejemplo o un siguiente tipo de isómeros de función podrían ser isómeros en los que cambia de lugar el enlace múltiple. Entonces, vamos a poner de enlace.
Vamos a ver, si yo tengo, por ejemplo, el siguiente compuesto y yo tengo este otro compuesto, en resumen, yo aquí tengo pues la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos. En el primer caso tengo 4 carbonos, tenemos 4, y de hidrógenos tenemos 3, 6, 7, 8 hidrógenos. En el caso de abajo tenemos 4 carbonos igual, y aquí tenemos 3, 6, 8 hidrógenos de la misma forma. En el primer caso tenemos que el doble enlace está conectado en el primer carbono, digo en el segundo carbono, perdón, y en el segundo caso tenemos al doble enlace conectado en el primer carbono. En este caso, pues cambió únicamente la posición del enlace múltiple, pero la cantidad de carbonos y de hidrógenos sigue siendo la misma. Entonces, este sería un isómero de función del tipo de enlace múltiple, es decir, lo que cambió de lugar fue el enlace múltiple. Ahora, una tercera, digamos, categoría de grupos funcionales, perdón, de isómeros de función, serían los isómeros en los que cambia el tipo de grupo funcional. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría esto. Si yo tengo este compuesto y luego tengo el siguiente compuesto, en ambos casos tengo la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos y de oxígenos. Vamos a contarlo. En el caso de arriba tenemos 4 carbonos, de hidrógenos tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrógenos y un oxígeno. En el caso de abajo tenemos 4 carbonos, de hidrógenos tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y tenemos un oxígeno. Pero ojo, en el primer caso tenemos un hidroxilo, por lo tanto, este compuesto sería un alcohol. Y en el segundo caso tenemos oxígeno, por lo tanto, este compuesto sería un éter. Si nos damos cuenta, ambos ejemplos son diferentes tipos de compuesto y tienen diferentes tipos de grupo funcional. En el caso de arriba tengo el hidroxilo y en el caso de abajo tengo el éter. Pero si veo su fórmula química reducida, la cantidad de carbono, de hidrógeno y de oxígeno en ambos casos es la misma. Entonces, estos serían isómeros de función del tipo de grupo funcional. Entonces, como podemos ver, los isómeros de función hay 3 casos. Primer caso, en el que cambia el grupo alquilo o cambiamos los grupos alquilo de lugar, es decir, simplemente reorganizo los carbonos y los hidrógenos de mi molécula. El segundo caso tenemos enlaces el tipo de isómeros de función en el que cambia la posición del enlace múltiple, ¿no? Aquí simplemente me doy cuenta que en el primer caso tengo el enlace múltiple en el segundo carbono, en el segundo caso lo tengo en el primer carbono, y así, con que cambie de posición el enlace múltiple, entonces se considera un isómero de función, o puede ser un isómero de función si el tipo de grupo funcional que tengo cambia, es decir, la molécula sigue teniendo la misma cantidad de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, pero el tipo de molécula va a ser diferente. Ahora vamos a ver cómo podemos distinguir otro diferente tipo de isómeros, los isómeros cis-trans. Los isómeros cis-trans es un tipo de isómeros que quieren decir que están acomodados en el mismo orden todas las moléculas, todos los átomos están ubicados en el mismo lugar, pero la orientación, digamos, ya viendo la estructura tridimensional, cambiaría. Los isómeros cis-trans únicamente se dan en compuestos que tienen enlaces dobles. Si tenemos enlaces triples o enlaces sencillos, no hay isómeros cis-trans. Y entonces, ¿qué va a significar esto? Que depende cómo estén acomodados los sustituyentes alrededor de un enlace doble, es si yo tengo isómeros en la forma cis o en la forma trans. Vamos a ver el ejemplo. Si yo tengo CH3 y luego aquí tenemos N. Ok, tengo aquí este compuesto, se llama buteno. Si nos damos cuenta, para poder ubicar si tenemos isómeros cis-trans, tengo que tener una fórmula mucho más desglosada, como es este caso. Si nos acordamos, en el caso de siempre alrededor de un enlace doble,
tengo yo esta estructura trigonal plana, es decir, en forma de triángulo. Depende de dónde en el triángulo estén acomodados los diferentes sustituyentes, es decir, los diferentes hidrógenos, podemos saber si yo tengo la estructura cis o tengo la estructura trans. La forma, digamos, el otro isómero o la otra estructura que yo podría tener sería si yo tengo estos grupos alquilo acomodados, digamos, en lugar de estar los dos arriba y uno abajo, ¿no? Si me doy cuenta, en el caso de arriba, la estructura sube, luego llegamos al doble enlace y luego vuelve a subir, perdón, baja, llega al doble enlace y luego vuelve a subir. En el segundo caso sube y luego vuelve a subir, hace esta estructura como de escalera. Estos dos son isómeros entre ellos porque tienen la misma cantidad de carbono y de hidrógeno, ¿no? Ambos tienen 4 carbonos y 8 hidrógenos en los dos casos, pero la forma en la que están acomodados ya viendo su estructura tridimensional es lo que va a cambiar. En el caso de arriba hace estructura como digamos que viene de arriba, baja y luego vuelve a subir, y en el caso de abajo tenemos que está como en forma de escalera. La forma de arriba es la que se llama forma del tipo cis y la forma de abajo es la que se llama estructura tipo trans, ¿ok? Pero entre ellos pues son isómeros. Espero que haya quedado un poco más claro después de este pequeño tutorial o explicación, cuáles son diferentes ejemplos o cómo podemos identificar los diferentes tipos de isómeros. Repito, en los isómeros de posición tenemos el mismo grupo funcional, pero acomodado en un lugar diferente dentro de todo mi compuesto. Los isómeros de función podemos tener de 3 diferentes tipos. Primero es en el que cambia el acomodo de los grupos alquilo, es decir, de los carbonos y de los hidrógenos. Segundo tipo de isómero de función en el que cambia la ubicación de un enlace múltiple. Y tercer tipo de un isómero de función en el que cambia el tipo de grupo funcional que tengo y así cambiando el tipo de molécula. Recordatorio, siempre para que dos moléculas sean isómeros, tengo que tener la misma cantidad de carbonos, de hidrógenos y de oxígenos. Y por último tenemos los isómeros que son estereoisómeros, que son en los que el acomodo de carbonos y de hidrógenos esté en la misma posición, siempre, pero tridimensionalmente cambia la estructura. Un ejemplo de estos son los isómeros cis-trans, en los que alrededor de un doble enlace tengo los sustituyentes o del mismo lado del doble enlace, como sería en el caso de cis, donde tengo los sustituyentes o los dos arriba o los dos abajo, y en el caso de la estructura tipo trans, tengo los sustituyentes en lados contrarios del doble enlace, es decir, siempre va a haber uno arriba y uno abajo. Espero que haya quedado más claro. Cuídense. Gracias.